papel líquido en caso de rotura del cristal o de purga. ¿Ya? Funciona por el principio de vasos comunicantes. Verán, aquí yo tengo el proceso. Si tal vez no conocen el principio de vasos comunicantes, ese funciona así. Si yo tengo aquí el tanque del proceso, ¿ya? Y yo abro la llave, la válvula, esta se va a llenar, pero no se va a llenar por sobre el nivel que el del tanque del proceso, ni menor. Se va a llenar al mismo nivel que el tanque del proceso. Obviamente no lo lleno en gran cantidad, sino es una varilla de vidrio, un visor de vidrio muy delgado, porque yo solamente quiero lo suficiente de líquido para permitirme detectar el nivel del mismo, ¿ya? Entonces por eso es que yo abro una llave y está conectada al visor de vidrio, pero está conectado al tanque del proceso, al depósito, en este caso al transformador, a la caldera, donde sea que esté, para medir el nivel de aceite. Haciendo una... no, porque tengo que cambiar la diapositiva. Bueno, a eso se refiere. Voy a tratar de compartirles un vaso comunicante para que tengan una mejor idea. ¿Sí pueden ver el gráfico? Sí, profesora, sí. Sí, entonces vean, aquí les... Sí, profesora, sí. Perfecto, aquí les puse unos vasos comunicantes. Ese es el principio del vaso comunicante. Si se fijan bien, están interconectados entre sí todas estas formas. Y sin importar la forma del recipiente, alcanza el mismo nivel el líquido, ¿ya? Sin importar la forma, por ejemplo, aquí les puse otro ejemplo. Este es recto, este tiene forma de acordeón, tiene forma de dos círculos y está inclinado incluso. Sin importar la forma, como todos están comunicando entre sí, el nivel de líquido alcanzará a la misma altura. Y a mí me interesa determinar el nivel, es decir, la altura que alcanza el líquido. Por eso, el principio de visor de vidrio trabaja bajo el principio de vaso comunicante, porque al tanque del proceso, donde va a estar lleno de aceite, de agua, de alguna sustancia líquida, va a estar comunicado mediante dos llaves, la una permitirá el ingreso, y al comunicarse esta llave, por ejemplo, con el tanque del proceso, ¿no? Al comunicarse, el líquido también ascenderá hacia la altura la misma que la que se encuentra en el tanque. De esa manera se puede determinar el nivel, puesto que este visor va a estar graduado con medidas, ¿no? Para determinar cuál es el nivel que alcanza el tanque. Es a través del principio comunicante. Ustedes, si estuviésemos en clases presenciales, pues les hubiese mandado a hacer este experimento, donde conectan ustedes botellas, conectan tubos, PVC, cualquier forma, no importa la forma del recipiente. Si están intercomunicados entre sí, el nivel de líquido alcanzará el mismo para todos, tal y cual como lo ven en estos ejercicios. ¿Ya? Ahora, perfecto. Ahora bien, funciona por principio de vasos comunicantes, se emplea para presiones hasta 7 bar. A presiones más elevadas el vidrio es grueso y la sección rectangular y está protegido con una armadura metálica. O sea, el principio que les acabo de explicar, ese es. Sin embargo, cuando el recipiente o el nivel del líquido, ¿no es cierto?, la sustancia que se está midiendo en el proceso, la variable a controlar en el proceso, tiene condiciones extremas, como una presión, por ejemplo, mayores a 7 bar. 7 bar es hartísimo, ¿ya? Hagan de cuenta que una atmósfera, un bar. Y ahora hagan de cuenta, mejor dicho, la presión de un compresor, ¿ya? Tiene regulado hasta 10 bar. Por ejemplo, los compresores del instituto, ya cuando regresen o luego quizás en sus trabajos, se fijen ya en mayor detalle, se darán cuenta que tiene hasta un máximo, que dependiendo del compresor que compren, ¿no? Qué sé yo, de una atmósfera a 11 bar o a 7 bar. Entonces sabemos muy bien que la presión de un compresor es alta. Ahora imagínense eso ya en un tanque y con esa presión en un recipiente de vidrio que solo yo quiero medir el nivel de ese líquido. Entonces, si las condiciones de ese proceso industrial son tales que son fuertes, ¿no? Ya obviamente es necesario reforzar el instrumento de medición de nivel. Por ello es que indica que para presiones más elevadas ya el vidrio empieza a ser más grueso y ya está protegido por una armadura metálica. Si no, eso es tallar, ¿ya? Porque son dos cosas distintas que igual están unificadas, la presión junto con el nivel de líquido que se esté midiendo, ¿ya? Bien, pero funcionan bajo el principio de vaso comunicante, que
el líquido ascenderá al mismo nivel que el tanque del proceso. Eso le ocurre al aceite en lo que es transformadores, y en las calderas, también en los generadores, y así pues nosotros tenemos una medición directa. Y también para recordar, en diagramas de instrumentación, la letra G, ¿se acuerdan? Significaba que era un visor de vidrio y se utilizaba especialmente para esto, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver el medidor flotante. Verán, el medidor flotante, aquí tal cual como está gráfico, igual viene a ser parte de lo que es medición directa. Yo no le he puesto el tema aquí, ya no me alcanzó, pero es parte de la medición directa, lo vimos acá en la clasificación, en el mapa conceptual, medición flotante. Veamos el medidor flotante. El medidor flotante consiste en un flotador ubicado en el seno del líquido y conectado al exterior del tanque, indicando indirectamente el nivel sobre una escala graduada. Ya. Después leemos todo lo que dice aquí. Veamos el gráfico. Concéntrense en el gráfico y utilicen su imaginación. En estos momentos están escuchándome y prestándome atención y están imaginando un tanque inmenso donde hay combustible, ¿ya? Entonces, un método que utilizan para medir el combustible suele ser el del medidor flotante, ¿ya? Por ejemplo, colocan una especie de boya y un peso, contrapeso, ¿ya? A medida que el líquido avanza, no se va incrementando, obviamente también avanza la boyita. Y la fuerza del líquido, la presión del líquido, por la presión hidrostática del mismo que ejerce sobre esta boyita, va a ocasionar que se eleve también con el líquido. No se va a hundir, si el líquido aumenta, esto no se va a hundir, sino que también va a ascender. A medida que asciende, por otro lado, el peso baja. Y aquí también se encuentra una escala graduada en la parte exterior del tanque, donde se puede determinar que si baja más el contrapeso, más el nivel será mayor del tanque, o sea, va a estar más lleno, ¿ya? Entonces, otra vez, el método de medidor flotante es simplemente que colocan una boya y un contrapeso. A medida que el líquido avanza, esta boyita también va avanzando junto con el líquido hasta el punto de que el contrapeso, en cambio, se va aproximando al suelo. Y eso se mide en esta escala, por la diferencia del medidor flotante, ¿ya? Así funciona. Esto se utiliza bastante en lo que son los tanques de combustible. Van a ver un péndulo, un contrapeso en forma de triángulo que va a ir descendiendo a medida que se llene el nivel de combustible, por ejemplo. Eso me pasaba a mí en mi trabajo cuando trabajaba en el data center. Ahí íbamos a hacer control del combustible para los generadores en caso de un apagón, que ocurría bastante incluso. Entonces siempre había que hacer control del combustible, ¿ya? Y era a través de un medidor flotante, ¿ya? Consiste en un flotador ubicado en el seno del líquido, o sea, en medio, y conectado al exterior del tanque. Estamos viendo el contrapeso, que indica indirectamente el nivel sobre una escala graduada. Indirectamente es porque hay que hacer una diferencia, pero de ahí es una medición directa, puesto que uno ve el valor. El modelo más antiguo y el más usado en tanques de capacidad grande tiene el inconveniente de que las partes móviles están expuestas al fluido y pueden romperse. Esto sí ocurría bastante como aspecto negativo, al menos en mi trabajo. Como esto estaba a la intemperie, con el tiempo era una especie de cuerda, pero eso es como cuerdas de acero, se empezaba a pelar, la polea se oxidaba y había que darle bastante mantenimiento. El hecho de que sea a la intemperie por la lluvia ácida generaba corrosión en las mismas, entonces sí se desgastan bastante. El flotador debe mantenerse limpio. Hay veces que se atasca y no baja. Aquí sí sube, pero acá no baja porque la polea no permite el deslizamiento. Entonces ahí hay que dar bastante mantenimiento. Es un material más liviano que el fluido y sigue el movimiento del nivel del líquido. El flotador tiene formas muy variadas y está formado por materiales diversos que sean del tipo de fluido. Los instrumentos del flotador tienen una precisión del 0.5%, 5% es bastante preciso. Si se dan cuenta, recuerden en lo que hablamos de precisión, tolerancia y demás. Son adecuados en la medida de niveles en tanques abiertos y cerrados a presión o a vacío, y son independientes del peso específico
del líquido, ¿ya? Así funciona. Entonces hasta ahora hemos visto los 4 tipos referentes a medición directa. Por varilla, cinta y plomado. ¿Qué más? Vimos por visor de vidrio y el último que vimos, medidor flotante. Estos 4 pertenecen a lo que es medición directa, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es medición de presión hidrostática o fuerza. Veamos, vamos a buscarlo aquí. Empecemos con el primero, que es el manométrico, ¿ya? Como habíamos analizado anteriormente en el capítulo de caudal, antes de continuar con esto, recordemos lo siguiente. Habíamos hablado sobre que existe presión hidrostática, presión dinámica y la presión gravitacional, que se simplifica si es que están conectados los líquidos a la misma altura en un recipiente interconectado entre sí. Entonces, la presión hidrostática es aquella presión que ejerce el fluido contra las paredes del recipiente que lo contiene. Y la presión dinámica